Bienvenidos a nuestro programa de Buenas Noticias. Y hoy arrancamos con una noticia espectacular. Un accidente de tráfico libera 8 millones de abejas en la carretera. ¡Impresionante! Era un camión articulado que al volcar liberó un montón de cajas. Cada caja llevaba 30.000 abejas. Iban al Valle de San Joaquín, el famoso valle fértil de California, para ayudar en la polinización de los cultivos. Sin embargo, con este accidente, todas las abejas salieron volando, desorientadas. Se formó en aquella carretera una auténtica nube de abejas enfadadas. La policía y el ejército juntos no podían resolver esa situación. Así es que hubo que recurrir a especialistas apicultores. Y gracias a eso se pudo resolver. Impresionante, el ejército, la policía, no podían resolver ese problema a cañonazos, no podían decirle a las abejas, están arrestadas, por ejemplo, ¿verdad? Se necesitó de alguien que conoce a las abejas, alguien que sabe sus necesidades, sus problemas, y que puede realmente ayudarlas. Así sucede con el mensaje de la Biblia. Jesucristo es alguien que nos conoce, que conoce nuestras necesidades y nuestros problemas, y sabe cómo ayudarnos. Y para ayudarnos lo ha hecho de la siguiente manera, con la ley y la gracia, es decir, con el perdón y con un reglamento. El perdón para darnos paz, para darnos seguridad y aceptación. Y el reglamento para hacernos sentir nuestra necesidad de santidad, para hacernos sentir nuestra fragilidad y darnos un reglamento seguro por el cual podamos guiar nuestra vida. Por eso en la Biblia encontramos el amor y encontramos la justicia, encontramos la gracia y encontramos la ley. Y esta suma de la ley y la gracia va a ser la forma en que Dios tratará con el hombre para conseguir el objetivo que Él quiere, su felicidad y su vida eterna. De la gracia ya hemos hablado mucho, pero ¿qué hay en cuanto a la ley? Mateo capítulo 5, encontramos este texto en el que Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Aquellos que piensan, bueno, Cristo vino, abrogó la ley y ahora solamente queda la gracia. Jesucristo le dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Al contrario, he venido para cumplirla. Y dice concretamente que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni el signo más pequeño de la ley va a pasar. Lo que tenemos que hacer con la ley es entenderla. No podemos ser salvados justificándonos por la ley. La ley no es para salvar a nadie. La ley no puede salvar a nadie. Solamente Jesucristo y su perdón pueden salvar al hombre. Entonces, ¿por qué Cristo nos da la ley? Cristo nos da la ley para que sintamos la necesidad del perdón, vayamos a Él y obtengamos el perdón y seamos salvos. También la ley de Dios, es una segura regla de sabiduría divina para la vida de un cristiano, que nos va a proteger de muchos dolores y de muchos problemas, un reglamento para evitar que cosas malas vengan a nuestra vida. La ley está para proteger tu felicidad. Y volvemos al texto bíblico, en este caso Jeremías capítulo 31. Dice así, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Y qué significa esto? Significa que la obediencia será natural, voluntaria, estará escrita en el corazón. La obediencia voluntaria es el objetivo de Dios, que de forma natural queramos obedecerle, queramos cumplir la ley de Dios. ¿Qué padre estaría satisfecho si su hijo le obedece por temor? No, queremos que nuestro hijo nos obedezca por amor, porque confía en nosotros, porque nos ama. Ese es el verdadero motivo de la obediencia. Por eso la ley debe estar escrita en el corazón. Yo tenía un perro como este, un estupendo pastor alemán. Su nombre era Rinti, era un perro muy fiel. Le llamaba Rinti por las aventuras de Rin Tin Tin que yo leía cuando era niño. Así es que mi perro Rinti era fiel, él me entendía, él me conocía. Cuando me veía triste, se ponía a mi lado y apoyaba su cabeza sobre mi pie.
Y cuando yo estaba contento, él estaba contento, le gustaba seguirme a todas partes. Y todo lo que yo le mandaba, él lo hacía. A mi padre no le gustaba tanto el perro. A mi padre, cuando le mandaba algo, el perro lo hacía, pero por un motivo diferente. Porque mi padre cogía un palo y le daba con el palo. Entonces el perro era muy obediente, mi padre también, pero por razones diferentes. Porque la obediencia puede tener diferentes motivos. El motivo del miedo o el motivo del amor, el cariño, la lealtad. Dios espera que nuestra obediencia sea fruto del amor, el cariño y la confianza que tengamos con Dios. Por eso Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay personas que piensan que hablar de los 10 mandamientos es legalismo, pero no es legalismo, es hablar de la forma en que Dios quiere que manifestemos nuestro amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso, en esa escena terrible que recuerda esta imagen, este grabado de Doré que representa a Moisés recibiendo los 10 mandamientos, un auténtico símbolo de la ley de Dios, un auténtico símbolo para todos los cristianos, que une la gracia y la ley, une el amor de Dios y su justicia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La imaginería es el nombre que se da a un arte de las estatuas, especialmente popular en la cultura hispana. Se trata de tallas, generalmente de madera, recubiertas por una fina capa de escayola u otro material que da el aspecto fino parecido al de la piel humana. Se pintan, incluso se pintan sus ojos, y el aspecto que da es bastante realista. Se cubre con ropas reales y también pelo natural, de forma que el aspecto es verdaderamente parecido al de una persona. El valor artístico de esas piezas es muy alto. Sin embargo, de más valor es la voluntad de Dios. No porque tenga un valor artístico muy alto significa que esté bien y que sea correcto. Por ejemplo, si nosotros mentimos, pero hacemos esas mentiras con mucho arte, aunque sean muy artísticas, ¿dejarán de ser verdad? No, serán una mentira. De la misma forma, si cometemos un robo, pero lo hacemos verdaderamente con mucho arte, al final el resultado será que hemos robado y que podemos ir a la cárcel por eso. Por eso, aun reconociendo el alto valor artístico de esas piezas, tenemos más valor en cumplir la voluntad de Dios. Y ahora una pregunta simple. ¿Cuántos mandamientos hay en los 10 mandamientos? La respuesta fácil es 10, ¿verdad? ¿Y por qué hago esta pregunta? Bien, porque es fácil, en vez de cumplir 10, cumplir solo 9 o cumplir 8. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos están escritos en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Recuerden esta pregunta, ¿dónde están escritos los 10 mandamientos? Libro de Éxodo, capítulo 20. Es ahí donde se encuentran los 10 mandamientos. Y recalco este punto porque a veces en los catecismos y a veces en libros que se han editado por diferentes religiones, usted puede encontrar la ley de Dios escrita de otra forma. ¿Cómo saber cuál es la buena? Pues muy sencillo. Vaya usted a su Biblia, abra las páginas de su Biblia, busque en el libro de Éxodo, capítulo 20, y ahí tendrá usted los auténticos 10 mandamientos, los verdaderos 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo. Eso es lo que espera Dios que cumplamos, no cualquier catecismo, no cualquier libro, no cualquier teoría sobre la ley de Dios. Y regresamos al texto bíblico, Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 5. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios. No te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Pero un momento, ¿está diciendo este mandamiento que no tenemos que adorar imágenes? ¿Es posible que en un mundo de cultura religiosa donde hay tantas estatuas, tantas imágenes para el culto, es posible que el segundo mandamiento de la ley de Dios esté prohibiendo el uso de imágenes para el culto?
¿Sería posible que después de tantas imágenes en las iglesias tuviéramos que descubrir que la ley de Dios está prohibiendo su culto y su uso? El texto no puede ser más claro. El segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imágenes. En nuestra cultura popular encontramos todo tipo de imágenes. Son lo que llamamos los mediadores. Son seres de un poder menor, inferior a Dios, pero que pueden ayudarnos en alguna situación. En todas las culturas han existido los mediadores. En todas las religiones, seres inferiores a Dios pueden echarte una mano en diferentes situaciones. En todas las religiones antiguas los encontramos. Ellos tienen poder sobre diferentes aspectos de la vida diaria. Por ejemplo, el dios del comercio sería aquel al que rezan los comerciantes. En nuestra cultura actual le llamamos San Pancracio, y puedes ver esa estatuilla en los comercios. Mateo capítulo 4, versículo 5. Tenemos en palabras de Jesús: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y este texto no puede ser más claro. ¿A quién tendríamos que adorar, o servir, orar, rezar? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esta es una palabra importante, solo. Y Jesús la puso ahí como un testimonio para enseñarnos. Es cierto que todos nosotros tenemos cariño a la cultura que nos ha educado. Hemos crecido con una serie de educación religiosa y eso es bueno. Hasta ahora, de muy buena fe, quizás hemos creído en una serie de cosas. Pero ahora quizá estamos descubriendo que la voluntad de Dios va por otro camino, que hay algo que superar, que hay algo que mejorar en nuestra experiencia religiosa. Si son de valor para ti las palabras de Jesús, entonces escúchalas con mucha atención. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto, si alguien te preguntara, entonces ¿a quién hay que adorar? ¿A este santo, a este ángel, a aquella virgen? ¿Cuál sería la respuesta bíblica en palabras de Jesús? Probablemente este texto como ningún otro. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Isaías 44 les llama pura mentira. ¿Es una frase demasiado dura, demasiado atrevida? Es la escena de alguien que tiene un Dios en su mano, una imagen de un Dios, y dice de él, no se da cuenta ni dice, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Pero ¿qué poder tiene una imagen? La Biblia dice que esas imágenes no tienen poder para hacer bien, ni tienen poder para hacer mal. Dios sabe cómo tratarnos, sabe cómo ayudarnos. Él conoce nuestras necesidades y nuestros problemas. Por eso vino aquí a este mundo a ayudarnos. Por eso nos dejó en la Biblia un extraordinario manual de verdad, para que aprendamos en ella la verdad. Jeremías 10:5 dice, no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Es decir, que las imágenes no tienen poder ni para hacerte bien, ni tampoco para hacerte mal. No tengas temor de ellas. Que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios quiere, que adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Bien, en espíritu significa directamente, sin intermediarios, sin imágenes, en espíritu. Tú no necesitas ir a un templo, a un lugar sagrado. No necesitas decir unas frases, unas fórmulas sagradas. No necesitas estar en un templo sagrado con una imagen sagrada. No. Allá donde estás, te puedes hablar con Dios y adorarle. Y hablarle sinceramente, en espíritu. ¿Y qué significa en verdad? En verdad significa de todo corazón, no de forma falsa, no con rituales, fórmulas ni repeticiones, sino en verdad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué dice Dios sobre las imágenes?
Aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Vemos que la Escritura dice que no te harás imagen, ese es el mandamiento, que no tienen poder, que no sirven para nada, que son abominación y que son pura mentira. Es la escena del que mira a un Dios y dice, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Por eso, querido amigo, quizá hemos sido educados de otra manera, quizá tenemos un cariño sincero por ciertas formas de religión. Ahora, acepta este momento como una oportunidad de mejorar, como una oportunidad de crecer en una comprensión de la verdad más realista, más bíblica, más conforme a la voluntad de Dios. No es cuestión de opiniones. Cuando cogemos la ley de Dios, vemos ahí su voluntad. Así que aprovecha esta oportunidad para hacer en tu vida los cambios que sean necesarios para ponerte en línea con la voluntad de Dios. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Sucedió hace años, cuando mi hijo era pequeño, solamente tenía 3 años. En unos escombros encontró una bolsa con algo de sosa cáustica y le pareció azúcar. Así es que se la llevó a la boca. Se la llevó a la boca y se quemó sus labios, la lengua, la garganta con sosa cáustica. Fue terrible. Cuando yo le vi tenía los labios hinchados, llegué al hospital, él estaba allí. Los médicos le habían atado con correas porque no había quien le dominara. Él estaba muy molesto. Le habían puesto el suero, tenía sangre, tenía hemorragia. Y era una situación terrible. Los médicos me dijeron, mire, tiene que ayudarnos. Queremos darle esta medicina, pero él no quiere tomarla porque le molesta en la boca y necesita tomarla para evitar problemas en el interior. Así que como ellos no lo habían conseguido, yo tomé la cuchara con la medicina y le miré a los ojos y le dije, hijo mío, confía en mí y obedece. Tómate esto, confía y obedece. Así es que él me miró, abrió su boquita y ahí tomó esa medicina con la boca en carne viva. Fue una demostración de confianza que yo no he olvidado. No he olvidado esa escena. Y aún años después sigue volviendo a mi mente y me habla diciéndome, tú también con Dios, obedece, confía y obedece. Hay cosas que no entiendes, estás en este mundo incómodo con problemas, con muchas preguntas en tu cabeza, pero yo te conozco y yo sé lo que te conviene, confía y obedece. ¿En qué consiste el culto tradicional? Ángeles, santos, María, así es en la cultura occidental, ¿verdad? Así es que vamos a hablar de ellos. María es el mejor ejemplo cristiano que yo encuentro en la Biblia, aparte de Jesús. Una auténtica heroína de la fe. Me impresiona pensar cómo ella debió de sufrir al ver a su hijo colgando de una cruz, cómo ella debió de sufrir al ver el rechazo que la gente tenía hacia su hijo, su tortura, su muerte en la cruz. Me impresiona pensar que entre todas las mujeres del mundo, Dios la eligió a ella para ser madre de Jesús, porque sin duda era la mejor creyente que se podía encontrar en el mundo. Por eso para mí, María es un gran ejemplo para mi vida cristiana. Y una de las cosas que ella dijo fue, haced todo lo que Él os diga. Fue en las bodas de Canaán, en Juan capítulo 5, cuando ella le dijo a la gente, haced todo lo que Él os diga. Y esta es una frase que debemos recordar, haced todo lo que Él os diga. Ella nos señala a Jesús y nos dice, haced
todo lo que Él os diga, obedeced todo lo que Él os mande. Y si Él os da 10 mandamientos, obedecedlos desde el primero hasta el último. Es un gran ejemplo para nosotros. ¿Era ella una diosa? Bien, Lucas capítulo 1 nos dice que ella necesitaba también un Salvador. Ella no se consideraba a sí misma una diosa, en absoluto. Los evangelios ponen claro que ella se consideraba una persona humilde que también necesitaba un Salvador, puesto que no era perfecta, sobrenatural, ni era una diosa. Por eso Lucas 1:46 en adelante dice: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Cuando ella canta ese Magnificat y ella dice: mi alma se gloría en Dios mi Salvador. Ella sabía que necesitaba un Salvador. Mateo capítulo 12 dice así: ¿quién es mi madre y mis hermanos? En esta escena encontramos a Jesús que está predicando y enseñando, y entonces viene la madre de Jesús y sus hermanos. Y Jesús, siendo interrumpido en su predicación, le dicen: está ahí fuera tu madre y tus hermanos que quieren hablarte. Y él les dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, que la oyen y la hacen, esos son mi madre y mis hermanos. Por lo tanto, no puso a María por encima de todos los demás. En 1 Timoteo 2:5 nos dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Un solo Dios y un solo mediador. A este texto, si le preguntáramos ¿cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres?, diríamos solo uno, Jesucristo. Y en cuanto a abogados, 1 de Juan 2:1 dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Algunos, llevados por la creencia de la tradición, han llegado a llamar a María abogada, nuestra abogada, la persona que nos puede salvar. Pero la Biblia dice que solo hay un Salvador, que es Jesucristo, y que solo hay un abogado, que es Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículos 10 al 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Hablando de Jesucristo, dice claramente que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Y esta frase me gustaría que quedase grabada en nuestras mentes, porque es palabra de Dios. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Por eso, a modo de resumen, Jesucristo es nuestro único abogado, es nuestro único mediador y es nuestro único Salvador, que necesitamos. Su sacrificio es suficiente, su perdón es de sobra suficiente para conseguir nuestra salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces me han preguntado, pero ¿es difícil cumplir los 10 mandamientos o es fácil? Bien, la respuesta la tenemos aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie puede cumplir una obediencia perfecta, ¿verdad? Nadie es trío limpio a la perfección. Sin embargo, podemos vencer cada defecto de carácter, podemos vencer cada situación con la ayuda que nos dé Jesucristo, nuestro abogado, nuestro Salvador y nuestro mediador. Me impresionó el relato de alguien que encontró un águila que se había criado viviendo con los pollos. Así es que aquella águila había crecido viviendo con los pollos y pensaba que era un pollo. Así es que cuando ya se hizo grande, ella se comportaba como los pollos. Un visitante llegó a aquel lugar y le dijo al dueño: oye, esta águila tendría que andar volando. No te va a dar huevos, ¿verdad? No te va a dar ningún beneficio. Dice: sí, pero es que ella se cree que es un pollo y no se marcha. Ya lo he intentado, pero ella no se va volando. Y las gallinas estaban viviendo a su alrededor, el águila comía del suelo como las demás. Y aquel visitante dijo: no, esta águila tiene que volar, tiene que recuperar su instinto natural. Así es que la agarró, se subió al techo del edificio
y la lanzó y le dijo, ¡vuela! Pero el águila bajó y se volvió a meter en el corral. Estaba tan acostumbrada que creía que eso era todo lo que había. Sin embargo, este visitante no se rindió y siguió intentándolo hasta que un día, en lo alto de una peña, le dijo, ¡vuela! Y aquella águila empezó a volar en un espacio abierto tan grande y recuperó su instinto y se dio cuenta de que era un águila, de que no debía estar encerrado con los demás comiendo del suelo como los demás, sino que era diferente, que podía abrir las alas y volar. De la misma forma, Dios nos anima a nosotros a salir de nuestra situación para experimentar una mejora en nuestra vida, liberarnos de todo aquello que nos ata, de todo aquello que nos impide obedecer a Dios de todo corazón. Aprovecha este momento como un llamado para ti, para limpiar de tu vida todo lo malo, todo lo que a Dios no le agrade, y volar libre como un águila, para poder obedecer a Dios, para poder disfrutar de su perdón y de la esperanza que Él nos trae. Porque esto sí que son buenas noticias para ti.